Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Areco Pizarro y en este episodio de Dando un Micro tenemos el viaje del bus Metrobús 81 desde Puente Alto a Buin en Santiago. Este servicio rural une Puente Alto, Pirque, Alto Jahuel y Buin en un viaje que demora cerca de 75 minutos. Estoy en Avenida Concha y Toro con Independencia, una esquina muy importante en Puente Alto, porque está la estación Las Mercedes de línea 4 y es un punto de transbordo, de encuentro del metro con muchos servicios de buses troncales de transporte público, servicios locales urbanos, taxis colectivos y varios buses rurales que acercan Puente Alto con otras ciudades cercanas. En la vereda poniente, por el lado de Plazuela Independencia, hay un paradero de buses locales del transporte público de Santiago y en esa misma zona, pero por el lado, van parando los buses rurales, como el bus que estoy esperando. Yo llegué temprano, a las 17:30, así que tuve un buen rato para mirar los distintos buses que pasaban, hasta que pudo llegar el Metrobús 81 hacia Buin, que tiene muy pocos horarios en este momento, aunque era un servicio con mucho público y frecuencias antes de la crisis sanitaria. Un poco antes de las 18 horas llegó el bus 81 desde Buin. Todos los horarios inician en Buin, entonces el horario de Puente Alto suele respetarse, pero a veces tiene atrasos porque es el bus que se devuelve. El bus tiene que darse la vuelta y hacer el retorno para empezar la ruta hacia Pirque, Alto Jahuel y Buin, que es el viaje que quiero hacer junto a los pasajeros que están esperando el mismo bus. Es un bus Volare, filial de Marco Polo, y el boleto se paga con dinero. Son 1.100 pesos hacia Buin, en este momento poco más de $1. Es un bus de piso alto, motor frontal, con asientos acolchados, un típico bus rural en Chile. También las micros de regiones son así por ahora. Hace años que no tomaba este bus, como 10 años, por eso también quería tomarlo. Tengo bonitos recuerdos haciendo el viaje del Metrobús 81, era una de esas rutas que quería registrar. Es que es un viaje re lindo, sí, es precioso, lo vamos a ver. ¿Vieron el viaje del bus 210? El bus 81 inicia la ruta acá en Las Mercedes, bastante cerca del centro de Puente Alto. Puente Alto es una de las comunas del sector sur de Santiago, uno de los municipios más habitados de toda la ciudad, que también es una ciudad dormitorio. Mucha gente viaja a otras ciudades desde Puente Alto para trabajar, y a estas horas de la tarde el tránsito es algo caótico. 6 de la tarde, hay muchos transeúntes, muchas personas caminando por la plaza o llegando en transportes. La parada principal acá es la plaza de Puente Alto, que tiene mucho comercio, es la estación terminal del metro, de la línea 4, y que si Las Mercedes era un punto importante de transbordo, la plaza también lo es, y yo creo que es más importante todavía. Hay más gente, más buses, más de todo. En la plaza el bus quedó con casi todos los asientos ocupados. Y también en el canal está el video de línea 4, pueden conocer completa esa línea con la experiencia de viajar en ella, que es muy bonita. Hice un énfasis especial en mostrar el paradero de Las Mercedes, porque el recorrido original era más largo. Iniciaba en Metro Bellavista de la Florida, en la intermodal, y tenía una buena ruta por varias calles que veremos más adelante en la ficha, pero ahora es una versión acortada. Y cuando vine yo no sabía dónde tomarlo. O sea, sabía que salía de Las Mercedes, pero Las Mercedes, ¿dónde? Hay varios paraderos. Con el video esa respuesta queda resuelta. Nosotros ahora estamos bajando. La avenida Concha y Toro baja bastante porque tenemos que salir de la ciudad, tenemos que salir de Puente Alto. Bajando está el complejo deportivo Amador Donoso de la Municipalidad de Puente Alto, con canchas de fútbol, canchas de tenis. Fernando González jugó su partido de despedida aquí con Juan Carlos Ferrero. Cruzamos el río Maipo, el famoso río que viene desde la cordillera de los Andes, que nace en el volcán Maipo. Hay mucha vida, ciudades y pueblos en torno al río, y al cruzar entramos en Pirque, que ya está fuera del área metropolitana de Santiago. Es una zona poblada pero rural, bastante interesante.
Inicialmente con el dominio español era una zona seca y tuvo ganadería. Después hubo agricultura con cultivo de cereales y ahora destaca por los viñedos. Hay muchas viñas que veremos. En este lado del río también tenemos una subida pronunciada. La avenida sigue llamándose Concha y Toro. Pirque es un poco complejo de describir. Por una parte es evidentemente rural y lo veremos en todo el viaje que nos toca en esta comuna. Es una zona de campo, pero muy de campo. Pero es un campo que tiene su opulencia, que tiene sus recursos. Están los viñedos, hay zonas que son de gente sencilla y hay otras zonas que tienen palacios, como el Palacio de las Majadas, que es precioso. Hay zonas exclusivas de parcelas que tienen aeródromo y campo de golf. O sea, hay un gradiente social bastante grande en Pirque. Pirque es todo un mundo aparte. Ya en la zona alta vemos una parroquia que es la iglesia principal y estamos en el centro de Pirque, centro entre comillas. Está el centro cívico con la municipalidad, los carabineros, los bancos, algunos servicios extra. Es el centro de un pueblo. Se termina Concha y Toro, la arteria que comienza en Metro Baquedano como avenida Vicuña Maquena, que la pueden ver en el bus 210 que llega hasta Puente Alto, y entramos en la avenida Virginia Subercaso. Para el otro lado se llama Ramón Subercaso. En esta zona está parte de la historia de Pirque con la viña Concha y Toro, una de las viñas más famosas de Chile con su producción de vinos, que incluso hacen tours con degustaciones para los turistas. Ramón y Antonio Subercaso compraron los campos de Pirque en 1836. Después llegaría Melchor Concha y Toro, de ahí el nombre de la otra avenida, quien se casó con Emiliana Subercaso, hija de Ramón, y en 1883 crean la empresa de Viña Concha y Toro, aunque ya venían produciendo vinos en esta zona desde hace años. Ya hay cerca de 150 años de viñedos. Es una versión muy resumida. La familia Subercaso era una de las familias más poderosas de esos años, con empresas en muchos rubros y grandes riquezas. Y algunas marcas de esta empresa son Don Melchor, Marqués de Casa Concha y Casillero del Diablo, aunque tienen producción y viñedos en muchos valles, no solamente acá en Pirque, pero aquí está el origen de Viña Concha y Toro. De este origen se desprenden muchas de estas casonas, palacios, fundos, haciendas. O sea, era una de las familias más poderosas de Chile que estaba acá en Pirque. La tierra era algo desértica, pero a través de canales de regadío y con el esfuerzo humano se transformó en lo que es hoy. Y la vista de las viñas es maravillosa. Me encanta ver esta parte del camino del bus 81. El camino es rápido, bastante rápido, y hay varios caminos más pequeños que van adentrándose en los campos, que llegan a otros viñedos, otros sectores de parcelas, otros sectores habitados. Incluso hay aras, que es donde tienen caballos. Hacia el fondo de uno de esos caminos está la viña Aras de Pirque. Tienen viñedo y crianza de caballos pura sangre. O sea, eso es Pirque, básicamente. Viñedos, campos, parcelas, cosas así. La casona El Cruceral era el hogar de Virginia Subercaso, un palacio, aunque no se ve mucho desde aquí. Ella era la nieta de Ramón y fue esposa de Hernán Prieto, el primer alcalde de Pirque, y me imagino que también por eso le da el nombre a la calle en la que estamos nosotros. Más allá de esta casona, o de este sector de El Cruceral, un hito que sí conocía y que yo creo que algunas personas de Santiago también conocen, es un parque recreativo de Caja Los Andes. Las cajas de compensación son instituciones de seguridad social y varias tienen recintos recreativos con piscinas o lugares de vacaciones. Este es un parque muy bonito con piscinas, picnic, pasa el río Clarillo, es hermoso. Yo estuve un par de veces y disfruté mucho de este parque de Caja Los Andes. Me da nostalgia, pero también mucho gusto presente hacer esta ruta de Metrobús 81. Ya hemos visto el corazón de Puente Alto, los viñedos de Pirque, paisajes súper bonitos. No estamos tan lejos de Santiago, pero es otra atmósfera, otra realidad, cosas muy diferentes. Y es un gusto poder compartir esto con ustedes. Yo lo digo en los videos, amo viajar en transporte público y compartir estas cosas.
es un placer. Nosotros ahora estamos cruzando el río Clarillo, que nace en las montañas, en el Parque Nacional Río Clarillo. Hay otros buses de Pirque que llegan hasta ese lugar, es hacia el otro lado de Pirque, bastante lejos de donde estamos nosotros. No lo vemos, pero al otro lado desde el bus está la Bocatoma Clarillo, que se puede ver desde el bus, y también se puede ver algo del río Maipo. Esta Bocatoma sirve para alimentar otros canales de regadío, con aguas de ambos ríos, principalmente del río Maipo, que es el río más grande. El bus va rápido, como a 75 km por hora según Waze. Es que no hay mucho por aquí, algunas casas solitarias, pero es llegar y tirar derecho nomás. El camino llega hasta un cruce con el camino Padre Hurtado, que es la avenida Los Morros en San Bernardo. Estamos re lejos, súper lejos. En la cercanía de este cruce pasa la autopista Acceso Sur y hay unos caminos que bordean el río Maipo para acceder a algunas faenas de áridos, extracción de arena y cosas así. El camino Padre Hurtado, también llamado Ruta G45, acá tiene el primer poblado, que es Amanecer Campesino. Yo no lo conocía mucho, aparecen pocos mapas, es un pueblo o un área pequeña que pertenece a la comuna de Buin. Todo lo que veremos ahora es Buin, la ciudad donde termina la ruta del Metrobús 81. Es una comuna bastante grande. En torno a este camino, en las orillas, hay varias casas y algunos negocios, en todo el camino. Antes de Transantiago y del sistema actual de transporte público, que lo pueden ver y conocer en el video Santiago en transporte público, el metro funcionaba de manera aparte y las micros también. Los buses funcionaban de forma separada. No había integración de tarifa, ni combinaciones, nada de eso. Por lo mismo, se creó el sistema Metrobús. El metro tenía menos líneas y estaciones, era más chiquitita la red de metro, entonces era necesario poder llevar a las personas al metro, y para eso crearon unos servicios especiales de conexión que son los buses Metrobús. Hubo mucho recorrido de Metrobús, especialmente cerca de los años 90 y 2000. Uno de ellos justamente es este recorrido de Buin y Alto Jahuel, que llegaba a Bellavista de la Florida en línea 5 y también acercaba Puente Alto a la línea 5 cuando no existía línea 4. Ahora quedan muy pocos servicios de este tipo, ya no hay tarifa integrada entre estos buses y el metro. Esa función ahora la cumplen todos los buses normales de transporte público en Santiago. O sea, con tu pasaje de la tarjeta VIP puedes combinar con todos los buses y el metro, menos con estos buses rurales que se pagan con monedas. De hitos de esta zona del camino, además de varias casas, tenemos una zona extensa llena de viñedos y son parte de la Viña Santa Rita, que es otra viña famosa que tiene un parque y una casona hermosa, tiene hotel, un museo andino, era el lugar donde vivió Paula Jaraquemada, un personaje de la historia de Chile. Es un lugar que recibe varios turistas, vienen tours de degustación y para visitar el parque, que es precioso. En los buenos tiempos de Metrobús 81 llegaban turistas en micro a la viña. Yo recuerdo haber visto eso, pero con las frecuencias actuales es bastante difícil. Quizás más adelante, ojalá. Justamente Viña Santa Rita es una de las marcas de vinos que comercializan, bien famosa por su cepa Cabernet Sauvignon. Y junto a la Viña Santa Rita está Alto Jahuel, que es un pueblo cercano a Buin, una zona evidentemente campesina, son cerca de 8000 personas. De transporte tienen este bus y hay un servicio que va directo hacia el centro de Santiago, usando Los Morros, Gran Avenida. Bueno, esas micros también vuelan. Las micros rurales vuelan en Chile. Alto Jahuel tiene varias villas pequeñas, residencias, que me imagino que fueron construidas para la gente que trabaja en las viñas, y los cultivos de frutas cercanos, porque también hay cultivos de otras frutas. El bus antes se daba una vuelta media rara aquí, ahora usa las mismas calles de antes, pero en otro orden, o por lo menos yo lo recordaba diferente. Alguien puede rectificar eso. La realidad del Metrobús 81 hace referencia a un tiempo mozo, un tiempo bueno. Antes de la crisis sanitaria y también de las protestas de 2019, era un recorrido buenísimo, con buena frecuencia, muy rentable, tenía horarios decentes. Pero con esos factores que les mencioné,
y el menor movimiento de personas después de la crisis sanitaria, es un recorrido que está en su mínima expresión. Son 2 buses que están trabajando ahora al momento de grabar y editar este video. Las vueltas por Alto Jahuel van dejando algunos pasajeros y van subiendo otras personas. De mis recuerdos, varias veces me tocó viajar en el último bus desde Buin hacia Puente Alto en la Florida, el sentido inverso, y el bus iba lleno, todos los asientos ocupados, muy animado. Después el bus pasaba por la Caja Los Andes y se subían todos los que venían de pasear con los coolers, las cosas del picnic. El bus quedaba repleto, pero era divertido. Y tenían que subir porque no había otro bus más, era el último bus y tenían que subir sí o sí. Tomamos la ruta G51 que nos lleva a Buin, a la ciudad. Si ven una vía que nos cruza, es la autopista Acceso Sur, una vía paralela a la Panamericana que llega a Puente Alto, a La Granja. Yo recuerdo con cariño este Metrobús 81, tanto por las veces que lo tomé cerca de mi casa para ir al metro, en un trayecto que no hemos visto acá, porque era en la Florida, como por unas ciertas circunstancias especiales. Hice este viaje varias veces porque iba a ver a una novia que vivía bien lejos. Llegaba a Buin y después yo tomaba otro bus a Paine. Me demoraba 3 horas en llegar a su casa. Las cosas que uno hace. Bonitos recuerdos. Lo pasé bien. No creo que ella vea el video, pero si lo ve, saludos. Como dice el dicho, lo comido y lo bailado no me lo quita nadie, y yo lo pasaba increíble en este bus 81. De la misma ruta, una observación es que hay varias casas y condominios. Eso es una tendencia en Buin. Como en Santiago hay muy poco espacio para construir casas, las casas nuevas que se construyen están en la periferia, en las zonas límites de las comunas que están más alejadas, y ya derechamente en el caso de Buin están fuera de Santiago. Estamos como a 30 kilómetros del centro. Buin ha crecido mucho por esa razón. Personas que migran desde Santiago hacia las periferias. Lo mismo debe pasar en otras ciudades cercanas. En medio del taco, justo vimos pasar el tren de Metrotren Rancagua, uno de los trenes chinos SFE. Esta parte es medio lenta, en parte porque el camino nunca estuvo diseñado para tener tantos autos ni tantas casas. El bus aquí pasa debajo de las vías férreas y desde este camino, desde esta avenida, la estación está a unos 200 metros caminando hacia allá, hacia el norte. La estación Buin. El único tren que para es el servicio local Santiago-Rancagua, que para en todas las estaciones. Ahora cruzamos la ruta 5, la Panamericana. Estamos en plena hora punta en Buin. Se nota en el tránsito lento de la ciudad. Esta zona es la esquina de Arturo Prat con San Martín y tiene las 2 paradas de buses principales de Buin. O por lo menos, dentro de lo que yo sé, son las principales. La parada en la que estamos nosotros y otra parada que está en la Plaza San Martín, donde vemos unas micros Buin Maipo. En esa posición donde está esa otra micro, yo tomaba este bus 81 para volver desde Buin a Puente Alto. Esta plaza también recibe el nombre de Plaza 9 Meses, y esas micros que ven van a Santiago. Esta parte del trayecto me interesaba porque nunca la había hecho, no tenía idea cómo era lo que seguía. O sea, quería venir a tomar el bus para registrar esos viajes nostálgicos, pero también para conocer la ruta completa, porque nunca había llegado hasta el final. Y yo sé que a muchos nos pasa cuando tomamos micros, no llegamos al final y no sabemos dónde termina o cómo es donde termina. Buin como comuna tiene cerca de 100.000 habitantes, pero la comuna es bien grande, o sea, ya vieron que incluye Alto Jahuel, esas casas del camino que vimos. Pasamos por el Hospital San Luis de Buin, uno de los principales recintos de salud de la comuna, aunque hay otro hospital nuevo de Buin y Paine en construcción. Y toda la zona que vemos es el centro de Buin. No vamos a pasar por la plaza, pero sí todo esto es la zona céntrica, con los servicios públicos, los colegios, los comercios, todo lo más importante de una ciudad, y casas. Varias casas con la arquitectura antigua, tradicional, diseños que vemos en zonas de San Bernardo, zonas de campo, algunas partes antiguas en Santiago, en Providencia. Es lo que vemos en el centro de Buin. Después de Arturo Prat seguimos en el centro de Buin, pero por calle Ramón Freire. A mí igual me causaba gracia o cierta risa la situación. Me lo tomaba con humor.
Cuando tomé el bus, sabía que el bus no tenía retorno hacia Puente Alto. Llegaría hasta el final de la ruta, pero no tenía certeza de cómo volvería. Estoy yendo sin saber cómo volver a mi casa. No me preocupaba, porque tengo plena confianza en mí. Sé que Yaret del futuro resolverá ese y cualquier problema que tenga, porque sé que puedo tomar buenas decisiones y me las arreglaré con lo que haya y como sea. Entonces estaba muy tranquilo, pero también expectante a ver cómo volvería a la casa, qué clase de aventura saldría de eso, cómo sería ese viaje. Doblamos por otra calle llamada Manuel Rodríguez, que sería el límite norte del centro de Buin, que no se nota mucho, pero es una avenida bonita, con una arboleda en el bandejón central, es una calle ancha, se ve bonito. Antes, en esos tiempos mozos que les contaba, había otra variante del Metrobús 81 que iba por otro camino, iba a una zona llamada El Recurso y pasaba por el Buin Zoo, que es uno de los atractivos de Buin, el zoológico. Aprovecho de traerla en la memoria. Un par de veces también me tocó viajar en ese bus y llegué a la zona de Buin Zoo y tomé el metrotren en Buin Zoo. De pasajeros, el bus ya está casi vacío, quedamos 3 pasajeros y serían 2 porque yo vengo de paseo. No es que necesitaba viajar en la micro, o sí, igual lo necesitaba. Llevaba tiempo queriendo viajar en este bus, me había anotado los horarios, había planificado hacer el viaje, pero al final lo hice de chiripa en esta ocasión, porque fui a hacer un trámite en la Municipalidad de Puente Alto y salí a las 5 y estaba el bus que salía a las 6. Y dije, ya lo voy a esperar, viajo y hago al tiro este viaje en el Metrobús 81 para volver a vivir esas experiencias y ese viaje tan bonito que hemos visto. Agradezco a Rodrigo Acevedo por el dato que me dio con los horarios, eso me ayudó mucho para tomar el bus y ya después les enseñaré a cómo saber a qué hora pasa el bus. El bus toma la avenida Bajos de Mate, que no se aprecia tampoco, pero tiene varios servicios de micros, de taxis colectivos. O sea, mientras veía eso, me di cuenta que en realidad no sería tan difícil volver. Siempre que hay zonas muy pobladas, hay servicios de transporte. Es algo lógico. Y sobre todo zonas que están bien pobladas con mucha gente. El camino del bus va por condominios, casas relativamente nuevas, yo creo que de los últimos 10 o 15 años. Desconozco cómo ha sido la expansión urbana en Buin en tiempo, pero sí ese fenómeno de poblar Buin, Paine, Rancagua, es algo que se ha ido dando en estos años. Tengo algunas personas, amigos y compañeros de universidad, que queriendo comprar casa han llegado a vivir a Buin, y quizás estoy mostrando sus barrios, no tengo idea, puede ser. De Hitos, el bus pasa por el Estadio Municipal de Buin y entra en una calle con un nombre muy claro, Límite Urbano, el nombrecito. O sea, hasta aquí llegaba la ciudad en algún momento, pero ahora hay más casas. Buin creció y esta parte, esta población se llama Nuevo Buin. Yo creo que en algunas décadas más Buin va a estar pegado e integrado a Santiago. O sea, por ahora la división es el río Maipo, pero así como van las cosas y como ha sido en otros países desarrollados, es cosa de tiempo para que Buin quede integrado a la metrópoli de Santiago. Nosotros estamos terminando la ruta del Metrobús 81, que termina en la esquina de La Coordinadora con Bajos de Mate. Ese es el punto de término, o también punto de inicio. Ha sido un viaje genialísimo, bacán, muy bonito, muy nostálgico, con mucha novedad para mí, sobre todo en esta parte de Nuevo Buin, que está muy lejos de mi casa. Son cerca de las 7:15 de la tarde y tengo que ver cómo volver a la casa, porque estoy a las estoy lejos. Es divertido. A mí me divierten esas situaciones porque sé moverme, sé que voy a llegar bien y disfruto con esa incertidumbre. Bueno, el bus terminó su ruta, nos queda ver la ficha y como aventura extra les cuento cómo volví a la casa. Igual es un viaje muy divertido y tengo que compartirlo. La unidad es un bus Volare W9 Fly con chasis Mercedes-Benz LO 916 Euro 5, inscrito en febrero de 2018, con capacidad para 42 pasajeros, de ellos hay 31 asientos para el público. Antiguamente, cuando yo tomaba este bus, había unidades Cayo Foz y varios buses Buscar Mi Cruz, que fueron los protagonistas usuales de mis viajes a Buin. Hice varias fotos
Una de ellas está en el libro Yo Héroe del Tiempo, en un día en que hice varias fotos en Pirque, tengo varias aventuras, he vivido cosas muy divertidas. Un ejemplar especial era Maxibus Astor, la 1313. Y ahora las flotas son estos buses Volares. Este bus de la foto es de la Metrobús 74. Al momento de grabar y editar el viaje, hay 6 horarios diarios y 2 buses trabajando, de lunes a viernes. Ojalá más adelante haya más horarios y frecuencias. Por ahora, el Facebook Metrobús Buin Puente Alto publica los horarios de todas las semanas. Es la información más actualizada. El tramo eliminado es entre Intermodal Bellavista de la Florida y Las Mercedes. El bus salía por San Carlos, doblaba en Concha y Toro y llegaba al mismo paradero donde tomé el bus en este viaje. En el supermapa también encontrarás el trazado de este bus 81 y de los videos del canal para tu disfrute. Todos estos videos son presentados por mis libros, Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Gracias a Mío Ángel, Matías Pérez, Ignacio Nachito, Ceciño y Mariano, miembros del canal, y también para quienes daban sus super gracias. Ese día tomé la 124 para ir a la Municipalidad de Puente Alto, después el Metrobús 81 a Buin, y para volver combiné una micro de buses Paine con una 210 que tomé en Estación Central. Estos son los boletos que tengo. Creo que el naranjo es del Metrobús, pero no estoy seguro. Hice casi 100 kilómetros en micro en ese día. Estoy en una micro de buses Paine, micro que va a Santiago, un bus Inrecar Géminis de manufactura chilena. Para salir debajo de Mate, tomé un colectivo que me dejó en la plaza de Buin y desde ahí caminé hasta la plaza 9 Meses para tomar el bus a Santiago. Podía tomar este bus o las clásicas micros Buin Maipo. Justo ahí vemos otro bus Paine, un bus Comilpía que hace el recorrido Paine Paloma, la micro que tomaba para ir a Paine en esas ocasiones. ¡Qué nostalgia! Es más de un recorrido, hay unas que van a Hualquén, otras que van a Culeo, da para otro video aparte. El viaje fue relajante, súper tranquilo, yendo por la autopista, súper rápido porque la micro también vuela. Todas estas micros rurales son corredoras. Tomé la micro a las 19:45 y llegué cerca de las 20:35 al terminal San Borja. Me demoro un poquito más que el tren, quedé en las afueras. Ese bus blanco con líneas celestes es la micro de buses Paine. Y para llegar a la Florida, Puente Alto, tomé la clásica 210, un Marco Polo Gran Viale BRT articulado con chasis Volvo. Podía haber viajado en metro, era mucho más rápido y seguro, pero el solo hecho de pensar en todas las escaleras en Estación Central, después en Baquedano, después la combinación en Vicente Valdés y después otras escaleras en la estación donde me iba a bajar, lo pensé y fue como no. En el 210 tenía que agarrar un asiento y quedarme sentado hasta el final del viaje y listo, era una opción mucho más cómoda. Con esto ya me despido, fue toda una aventura, realmente creo que valió la pena. Quería viajar en el Metrobús 81 y quería viajar tanto en el bus que no me importó terminar súper lejos de mi casa. Tener que hacer una vuelta súper larga para volver y llegar a la hora de queso a mi casa. El trámite de renovar la licencia de conducir se transformó en un viaje épico, de la nada. Suerte que iba por un rato. No importa. Cuando hay pasión, cuando hay amor, cuando hay aguante, da lo mismo viajar 3 horas para ver a alguien. Da lo mismo llegar el día del níspero después de un viaje en micro. La felicidad de hacer algo que amas, que te llena, que te motiva es mayor. Yo soy partidario de que la vida hay que vivirla, hacer las cosas, disfrutar de lo que se pueda disfrutar, aprender a lidiar con las cosas que nos complican o nos ponen tristes y hacer lo que ames, lo que te guste, lo que te llene de alegría. Un abrazo enorme, que Dios los cuide y los bendiga mucho y ya nos veremos en más aventuras. Gracias por la sintonía, que estén muy bien. ¡Chau!